La sumisión del esposo, el pastor Ramón Luis Pavón. Es que nosotros, bueno, yo creo que todos aquí hemos escuchado desde niños la historia de los tres cerditos, ¿verdad que sí? Ese cuento de los tres cerditos habla sobre cómo tres cerditos están siendo atacados por un lobo feroz y que viene, sopla la casa, y la primera casa que derrumba la de paja, la segunda la de madera, y pues no logra derribar la última casa, que es el de ladrillo. Y habla sobre cómo construye la gente. Es una alegoría también de lo que habla Jesucristo cuando dice: al hombre que escucha estas palabras y las pone por práctica, yo lo comparo a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Este tema precisamente trata sobre construir, cómo nosotros construimos nuestros hogares, cómo los matrimonios construyen sus hogares. Y a veces nosotros hemos leído, y yo sé que usted lo ha escuchado, y si usted creció en la iglesia y lleva bastante tiempo como yo, usted ha escuchado que el hombre es cabeza del hogar, que el hombre es cabeza de la mujer, y esa parte está bonita. Lo que pasa es que cuando dice ese pasaje, no solamente dice eso. Cuando Pablo escribió la carta a Corintios, en 1 Corintios 11, el versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, sí dice que el hombre es cabeza de la mujer, pero habla de una sumisión, de otra sumisión primero, y es que Cristo es la cabeza de todo varón. O sea, mi sacerdocio no depende de que yo tengo la autoridad y Dios me entregue la autoridad. No, es que yo tengo que estar sometido también a alguien. Y a veces nosotros estamos construyendo hogares por referencia de que papi decía que el que manda en casa era él. Y yo aprendí que el que manda en casa cuando yo me case soy yo. Y eso se oye chévere, porque mientras tú ves la sumisión como simplemente una posición de autoridad, se oye bonito, pero es una posición no de autoridad, es una posición de responsabilidad. Así es. El varón tiene una responsabilidad inmensa sobre su hogar, una responsabilidad inmensa sobre su matrimonio. El hombre es sometido. Yo no voy a hablar de hombres sometidos a su esposa. No estoy hablando de mujeres sometidas a su esposo. Estoy hablando de que el varón es el sacerdote de un hogar y necesita un sometimiento a Cristo inherente. Todo el tiempo tiene que estar constante. Yo estoy seguro que cuando usted se casó, usted estaba buscando cómo formar ese matrimonio. Yo creo que todos hemos experimentado esos primeros 5 años que son terribles, cuando nos estamos acoplando, donde nos estamos conociendo, donde creía que conocíamos, pero no conocíamos nada. Cuando yo me casé, me recuerdo que a mí me molestaban cosas bien tontas. Yo le decía a mi esposa: oye, Katy, ¿por qué no cierres la tapita del pomo de pasta? Mire por lo que yo peleaba. Cierra la pasta. Y ella me decía: pero es una tontería. Pero yo peleaba por esas cosas porque es parte de la convivencia. Y cuando nosotros estamos tratando en esos primeros años, estamos tratando de implantar mis costumbres que yo aprendí en casa. Y ella está tratando de implantar también las costumbres que ella aprendió en su hogar. Entonces ella crece en un hogar donde todas son mujeres. Ellas son 4 hermanas. Papá siempre fue bien cuidador, fue bien protector. Yo crecí en un hogar donde nosotros somos bien independientes, y yo trataba de seguir siendo independiente casado. Y ella me decía: no, es que tú tienes que contar conmigo, es que tú tienes que hacer esto conmigo. Y esos primeros 5 años es un reto. Pero yo creo que el mayor reto es que hoy en día vemos matrimonios que no entienden la sumisión y lo hermoso de la sumisión. No es que la sumisión es simplemente un mandato de Dios, es que Dios nos dice: esta es la fórmula para que el matrimonio funcione. Mire el deseo de Dios. El deseo de Dios es que el matrimonio siempre funcione. Y usted podrá decir: es que quizás no escogí bien. No es que a veces no escogimos bien, a veces escogimos bien. La persona con la que nos casamos la escogimos bien. Es que el proceso como hemos decidido construir tal vez no es el mejor. Estamos construyendo tal vez hogares de paja en vez de construir ladrillo. Estamos trayendo madera en vez de traer los elementos correctos para crear un buen fundamento. Y el buen fundamento requiere sumisión. ¿Cómo sería tu esposa? A los esposos que me están escuchando a través de la radio, usted que ha tratado de implantar su liderato, usted ha tratado de decir: yo soy la cabeza. Usted que dice: no, en mi casa se hace lo que yo digo. ¿Cómo sería tu hogar si tu esposa te viera sumisa todo el tiempo a Cristo? ¿Cómo sería tu familia si tus hijos te vieran siempre como una persona que antes de tomar decisiones consultas con el Señor? Consultas con tu Dios. Dios es tu guía. Ellos ven que tus pasos no son guiados simplemente por tu sabiduría humana,
sino que hay una sabiduría sobrenatural que está guiando tus pasos. Cuando mi esposa a veces me dice cumplido, quizás uno de los mejores que me dice es yo confío en lo que tú estás haciendo porque yo sé que tú oraste por eso. Y para mí eso me llena de tanto orgullo de yo poder decir, yo sé que ella ve que cuando vamos a tomar decisiones, ella ve el respaldo de Dios porque nos ha visto en oración. Cuando yo crecí con un papá que se convirtió cuando yo era adolescente, pero mi papá lo primero que implantó en casa fue el altar familiar. Y cada vez que tomamos decisiones decía, vamos a orar. Vamos a orar. Y los lunes los separábamos y comenzábamos a orar en el hogar. Y veíamos que las decisiones de nuestro hogar comenzaron a cambiar desde que Cristo llegó a mi casa. Porque papi no confió en su sabiduría, sino que confió en la de Cristo. Cuando la Biblia nos enseña entonces de que si yo soy la cabeza de mi hogar, pero hay una cabeza que está sobre la mía, que es la que me guía y es la mente de Cristo. Y cuando la mente de Cristo me ayuda a mí a tomar decisiones, entonces yo me doy cuenta de que la esposa, mire, para mi esposa, no le cuesta ser sumisa porque ella me va a mí sumiso a Dios. Ella confía, Dios guía los pasos de este hombre, yo me puedo dejar guiar por este hombre. Yo puedo saber que este hombre, las palabras que están saliendo de su boca no provienen solamente de él. Ella ve el respaldo de Dios en cada una de esas decisiones que tomamos. Y como ve el respaldo de Dios, ella dice, si Dios lo envía para el Congo, yo me voy con este hombre. Cuando nosotros sabemos que el hombre que es sumiso a Cristo, mire, a nosotros Dios nos elevó la vara bien arriba. Pablo nos dice que cómo nosotros debemos tratar a nuestra esposa. Dice, trata a tu esposa y ámala como Cristo ama a la iglesia. Ay, Señor amado. Que entrega su vida por ella. Que la limpia, que la purifica para luego mostrársela a sí mismo. Mire la vara como nos la subió Pablo a nosotros como esposo. Trata a tu esposa como Cristo trata a la iglesia. Ámala de esa manera. Ay, Señor amado. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha pensado, mira, yo sí... nosotros hemos tenido arranques machistas en los que creemos el que manda aquí soy yo. Cuando nosotros, en vez de utilizar ese puño sobre la mesa, utilizamos nuestras rodillas y le decimos al Señor, yo necesito que tú dirijas mi familia. Yo necesito que tú dirijas mi matrimonio. Yo necesito que tú me digas si este trabajo me está haciendo realmente por lo que estoy recibiendo como ganancia. Es beneficioso para mi familia porque me está afectando en otras áreas con ellos. Y cuando Dios nos dice a veces y nos pide cosas, nos dice, sacrifica esto y yo me encargaré de esto. Puede que parezca una locura. Yo he visto matrimonios y hombres que le dicen a su esposa, Dios me movió a que yo dejara el trabajo. Y ella dice, es que esa es la fuente de ganancia principal de esta casa. Dice, pero Dios me dijo que confíe. Y cuando ellas ven el respaldo de Dios en esa decisión, después todas las decisiones que vengan después de esa, que ya vio ya el respaldo de Dios, cuando tú digas, Dios me está moviendo a hacer esto, créeme que tu hogar va a ser un hogar donde el sacerdote está conectado con Dios. Ahora, si el sacerdote no está conectado con Dios, ¿cómo será el hogar? Jerry, ¿qué tú crees de eso? Totalmente en desorden. Porque cuando Dios no es el centro, Dios es el orden, pues hay desorden. Nosotros tenemos que ser modelos de sumisión. Papá tiene que ser modelo de sumisión. Claro. El esposo tiene que ser un modelo de sumisión. ¿Por qué dice que seamos sumisos a Cristo? Porque Cristo también es sumiso al Padre. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Eso le restó al Hijo? No. Él siguió siendo Cristo. Él siguió siendo Dios, aún siendo sumiso. La gente piensa que la sumisión te resta valor. La sumisión no te resta valor. Al contrario, te aumenta esta mentalidad de que yo sé cuán conveniente es esto para mi casa. Cuando yo soy sumiso a Cristo, le estoy diciendo a mi familia, yo sé que yo no me las sé todas. Yo sé que hay un Dios que guía mis pasos, que ve cosas que yo no logro ver. Y cuando yo le enseño a mis amigos, a otros matrimonios, este concepto, ellos dicen, es que la sumisión que me enseñaron en casa es la de que tú te cases y es como si te entregaran la vara de Moisés y el que manda en tu casa eres tú. Y en vez de usar la vara para guiar, utiliza la vara para darle a la peña de vez en cuando. Si en el hogar vemos que papá todo el tiempo usa la vara para darle a la peña y dice, no, es que aquel que manda soy yo. La vara cuando la azotaron sobre la peña también dio agua. No te digo que a veces no funcione, pero tiene consecuencias.
Azotar con la vara tiene consecuencias. Brota agua, pero tiene consecuencias. Puede que te funcionó. Puede que todo el mundo se atemorizó en tu casa. Puede que lo que tú querías lograr se logró, pero tiene consecuencias en el futuro. Es que también cuando utilizamos la palabra sumisión, como bien mencionas, pastor, pudiera uno en un momento dado tener, vamos a decir que reserva para entrar dentro de lo que es la sumisión y pudiera ser, mira, es que no estoy demostrando carácter, pudiera tener falta de criterio, por eso es mi sumisión, porque me someto para que sean todos los que decidan y no yo. Que la sumisión la pudieran estar viendo desde esa mala perspectiva, a mi entender, de que la persona posiblemente tiene muchos temores y por eso es la sumisión. Porque la sumisión ha sido mal enseñada por muchos años. Que es una persona apocada. Y la hemos visto por muchísimos años. La sumisión, incluso usted habla del tema de la sumisión dentro de su iglesia y mucha gente ya tiene alergia antes de llegar a escuchar el tema. Ese es uno de los conceptos que a mí me parece, y qué bueno que lo trajiste, Jerry, porque eso es uno de los conceptos que nosotros necesitamos devolver al diccionario correcto. Porque es que el sometimiento es un ejercicio de humildad, es entregar en muchas ocasiones voluntad para saber que hay una voluntad por encima nuestra, que es la de nuestro Señor. Cuando nosotros seguimos a Cristo, nosotros sabemos que no es a mi forma. Y qué espectacular, porque incluso hasta las estadísticas nos hablan de que cuando tú tienes un hogar bien liderado por el sacerdote de hogar, cuando ese hogar se mueve a la iglesia, dirigido por ese papá, por esa cabeza de hogar, el porciento de hogares que van todos juntos y que entienden esa vida de comunidad de fe y que van todos a la comunidad de fe dirigidos, liderados por ese papá, es más del 90%. Versus cuando es mamá sola, que se mueve entre un 60 y un 65%. Entonces, estamos hablando de que es un reto para los varones lo que el pastor nos está trayendo. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros no queremos dejar que el sacerdocio recaiga en la esposa. Hay muchas mujeres tomando un rol que no les corresponde, ¿verdad? Porque hay un varón que de repente lo malentendió. La palabra sumisión no la entendió correctamente. O como bien hemos estado hablando, a lo mejor no tuvo una voz correctiva que pudiera decirle, no, es que el sacerdocio a la luz de la Escritura es y el estándar es como lo estableció el apóstol Pablo. Y mira las estadísticas y a veces queremos ver familias impactadas por el Señor y crecimiento espiritual, pero necesitamos devolver los roles a su lugar y el sacerdocio es primordial, que el varón pueda saber que su sometimiento, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En Efesios 5:21, someteos los unos a los otros como al Señor. Nosotros queremos precisamente ese énfasis, recalcar en ese énfasis. Ha habido una necesidad de sacerdocio en los hogares y las mujeres han tenido la necesidad de tomar ese sacerdocio porque ha quedado vacante en la casa. Porque papá no asume su rol. Porque papá no ha entendido que la sumisión es maravillosa y que el sacerdocio que Dios le entregó es una oportunidad hermosa de construir algo maravilloso en sus hijos, en su esposa y hasta en la comunidad. Nosotros tenemos buenos ejemplos de sacerdocio y lo hemos visto en nuestras iglesias y yo he visto cómo esas familias prosperan. Cómo prospera la familia, no porque no tenga necesidades. ¿Usted sabe por qué a mí me encanta la historia de los 3 cerditos? Porque la historia de los 3 cerditos lo que lo ataca es exactamente lo mismo a los 3. Porque la gente piensa que las pruebas que le llega al cristiano son diferentes a las del mundo. No son iguales. La única diferencia es con lo que estamos construyendo. Si construimos bien nuestros hogares. Mire, en la iglesia yo escucho a veces al hermano que está contento, gozoso, contándome sus pruebas. Y son iguales que de las que el que se está quejando. Wow. Me cuenta la misma. Pastor, estoy pasando por esto. Pastor, me sucedió esto. Sí. Y hay un hermano que me lo está diciendo con gozo. Y hay un hermano que me lo está diciendo con queja. Y la única diferencia es que los dos están construyendo, pero uno construye su casa de paja y madera y el otro la construye con los ladrillos correctos, con el fundamento correcto. El otro dice, no, pero yo estoy orando. Dios siempre me ha dado la victoria. Mira lo que me dice a veces personas. Me dice, antes de yo entrar a esta prueba, Dios
me advirtió que iba a entrar a esta prueba. A mí me encanta cuando Jesús le dice a Pedro, me han pedido permiso para zarandearte, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no falte. O sea, Dios le está advirtiendo a Pedro, tú vas a pasar por un momento difícil, pero yo estoy intercediendo por ti, para que la fe no te falte. Y yo he visto matrimonios que los esposos dicen, mi familia sé que se avecina pronto una tormenta, pero la fe está firme, está ahí. Pastor, ¿por dónde comenzamos cuando uno tiene esta explicación y está más consciente de esta realidad de que he construido con paja, o es nuevo convertido, o es una familia nueva convertido? ¿Por dónde usted recomienda que iniciemos en ese proceso? Mira, cuando un matrimonio está, y más un matrimonio está comenzando, esa es la importancia de un buen discipulado para matrimonios. Un buen discipulado correcto. Algo que dijo bien la doctora es eso. Nosotros tenemos conceptos a veces que tenemos que volver a redefinirlos porque como lo aprendieron muchas personas. Pastor, están bien arraigados. Claro que sí. Que fue lo que aprendí de la familia. Mi familia no era cristiana. Y viene todos hemos tenido malos ejemplos. Sí, correcto. Hemos tenido malos modelos de matrimonio. Sí. Ahora, nosotros tenemos que aprender a buscar un modelo correcto. Tenemos que volver a reaprender. Esto, como bien dijo la doctora, requiere humildad en nuestros corazones. Tiene que haber una humildad en que yo pueda decir, yo tengo que aprender, me falta mucho por aprender. Yo puedo tener muchos años de casa y tengo que decir, tengo que todavía que volver a aprender muchos conceptos que aprendí erróneamente. Y decirlo con humildad y buscar a veces la guía correcta, que me enseñe los conceptos correctos, que yo pueda aplicarlos y yo pueda también modelarlos en mi casa. Porque a veces lo que hablamos y lo que hacemos está como que divorciado. Una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo modelo. Y el doctor Carlos Vélez, en Transformación Integral, tratando de concientizarnos con relación a que nosotros podamos entender esto de la sumisión y asumir el rol correcto, no desde la perspectiva machista, dijo que la situación nos puede llevar a que en un futuro las sociedades de caballeros la preside una dama. Yo lo he visto. No sé si te acuerdas de eso. Yo lo digo visto allí y yo dije, wow. Yo lo he visto en iglesia. Fue un ejemplo de concientización. Eso fue en la charla de Transformación Integral el día 15 de febrero pasado. Y cuando yo escuché eso, yo me puse a pensar y yo dije, wow, espérate un momento. Es una crisis que estamos viviendo. No lo digo como de manera alarmista, pero es una crisis que estamos viviendo en las iglesias, donde hemos visto a muchos hombres relegando su sacerdocio y las mujeres teniendo que asumir ese sacerdocio porque, o sea, tiene que haber un guía. Tiene que haber alguien que lidere. Siempre va a haber. Y a mí, yo no sé si usted se recuerda cuando la palabra habla sobre la historia de Débora. Débora dice la palabra que la gente comenzó a abandonar las aldeas. Dice, como nadie se levantó, pues me levanté yo. Exactamente. O sea, ¿por qué Dios utiliza a Débora? Porque ninguno de los hombres estaba dispuesto a levantarse. Y Dios le entregó la victoria. Después que Débora se levanta, aparecieron 2 o 3 hombres y querían tomar partido de las ganancias del botín. Ya dijo, pero recuerden que aunque ustedes peleen conmigo, la victoria va a ser de Débora. Un comentario tipo Pastor Jerry. Pues el problema es no entender que tenemos que someternos. Y tenemos que entonces someternos a Cristo. Mira, si la guía es Cristo y tenemos líderes que tienen y nos enseñan esa guía de Cristo, nos las modelan, nos las enseñan, nos enseñan un buen sacerdocio. Creo que nosotros cuando busquemos en nuestras iglesias matrimonios que nosotros veamos como buenos modelos y hablemos con ellos, cuál es el secreto y imitemos esas cosas buenas, imitemos esos buenos sacerdotes.